En Malvinas, causa central, uno de los temas centrales que desarrollamos y tratamos es la cuestión marítima. Y algo que venimos tratando hace tiempo, y por suerte un gran compañero y una de las personas que está trabajando fuertemente con esto, es sobre el proyecto Pampa Azul. Y estamos nuevamente, digo, en comunicación nuevamente porque ya, por suerte, y esto en serio es importante para nosotros hablar con alguien que está bien metido en la cuestión y sabe, es Juan Sala, que es doctor en ciencias biológicas, investigador del CONICET. Juan, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy contento de estar acá con vos charlando sobre este tema que es tan importante para nuestro país. Juan, si bien venimos hablando con vos, creo que ya debe ser la tercera o cuarta vez que vamos a hablar sobre el proyecto este justamente Pampa Azul. Como siempre decimos, esta es una cuestión muy de radio y de los medios de comunicación. El público se renueva. Empecemos por qué es Proyecto Pampa Azul y después nos contás en qué situación está. Dale, mirá, Pampa Azul es una iniciativa, una de las primeras, y yo entiendo que con esta envergadura, la única, digamos, iniciativa netamente interministerial, donde intervienen los 7 ministerios que más incumbencia tienen en las cuestiones marinas, desde el turismo hasta la producción con agricultura, ganadería y pesca, Cancillería por los problemas que tenemos, digamos, del orden digamos, de la política internacional y de los límites y demás. Y entonces, digamos, se genera en el 2014 dando lugar a propiciar un ágora, un espacio, una mesa de trabajo donde Argentina, a través de sus ministerios, empezara a cambiar tanto la cultura respecto a nuestro mar, ¿no? La cultura argentina respecto a nuestro mar, y la capacidad productiva. Entonces, tratando de, a partir de la coordinación de las acciones del Ministerio de Ciencias, empoderando a la ciencia como vehículo de la articulación interministerial y de las transformaciones que se requieren para estudiar nuestro mar y para generar mayor producción digamos, y de la mejor forma se nombra, digamos, se empodera el sistema científico y se coordinan las acciones interministeriales. Básicamente, como te decía, para transformar la mirada cultural de la Argentina respecto de su mar argentino y, digamos, de la capacidad productiva de ese mar. Y lo que básicamente se quería era, en ese momento, era saltar los escollos, los problemas que sí se ven en la gestión del territorio, digamos, continental, ¿no? Es decir, no queremos avanzar en una utilización, digamos, de los ecosistemas marinos que lo degrade. Entonces, de esa manera, hagamos las cosas bien, generemos una mejora en las capacidades productivas de nuestro país, pero sin degradar el ambiente. Entonces, ese entendimiento es el que tuvo Cristina Fernández de Kirchner cuando dice, digamos, así como tuvimos la Pampa Azul, perdón, la Pampa Verde, digamos, durante tanto tiempo fue, y sigue siendo de alguna manera, ese gran generador de riqueza y de divisas, que después hay que discutir quién se las apropia, pero digo que es sin lugar a dudas el lugar donde se genera la riqueza más importante de nuestro país. Tenemos la posibilidad de transformar en el siglo XXI, digamos, y ser un país también marítimo, ¿no? Un país donde la producción de todo, digamos, desde la industria naval hasta las mejoras en la capacidad digamos, vinculada a lo energético o vinculado a la producción pesquera, sea nacional y popular, digamos, ¿no? Que deje de ser algo donde solo se extrae para llevar al hemisferio norte. Y recuerdo, estamos hablando con Juan Sala, es doctor en ciencias biológicas, investigador del CONICET, uno de los tantos científicos que está justamente trabajando, investigadores e investigadoras que están trabajando en el proyecto Pampa Azul. Y Juan, eh, este proyecto apunta justamente a, bueno, empecemos a mirar el mar, empecemos a trabajar sobre nuestro territorio marítimo y justamente el año pasado, digo, esto fue en el 2020, había sido el relanzamiento del proyecto Pampa Azul y ahora ¿en qué Sí. situación están? Bueno, es una muy buena pregunta porque me da pie para contar un poco todo el trabajo que se hizo, incluso con las dificultades propias de la pandemia. Ustedes saben que el relanzamiento fue en julio del 2020 y de ahí en más no se paró, no se detuvo, digamos, hubo un trabajo frenético para empezar a reconstruir el abandono que se da sobre todo del 2017 en adelante. O sea, el macrismo, como ustedes se imaginan, digamos, desinteresado por un sistema científico fuerte, lo único que hizo fue mantener, digamos, un ministro que fue funcional a esa política de mantenimiento de forma, era un mantenimiento de forma, vacío de contenido, era decir, bueno, no vamos a tocar esto que tiene una gran legitimidad en el pueblo argentino,
hasta que llegó el Fondo Monetario Internacional. Cuando llegó el Fondo Monetario Internacional, le dijo, usted tiene demasiados ministerios, son un paisito, reduzcan sus ministerios, y pasamos a ser secretaría. A partir de ese momento, Pampa Azul entró en una era del hielo, dicho por los investigadores históricos, los que pasaron a todos los gobiernos desde el 2014. Ellos dicen, entramos en una era del hielo, se congeló la iniciativa. Todos los buques, sacando los propios del INIDEP, que el INIDEP, como ustedes saben, como es el instituto que de alguna manera evalúa los stocks pesqueros, digamos, que los privados después van a hacer uso, es el único que es política de Estado. El INIDEP no se toca. Los buques del INIDEP van a salir siempre al mar, porque si no salen los buques del INIDEP no se puede pescar. Entonces, digamos, los únicos buques que se mantuvieron fueron esos. El resto del sistema científico, los buques que iban a investigar, como los del CONICET, el Austral, el Deseado, o el propio JUSEI de prefectura, derrumbado en puertos. Todo eso genera unos costos y un trabajo inmenso que lleva muchísimo tiempo volver a ponerlos en marcha. Y la iniciativa Pampa Azul, sin la posibilidad de salir al mar e investigar, está vacía de contenido, aunque no es lo único, ¿no? Claramente es mucho más que la investigación en el mar, pero empezar por reconstruir los buques era central. En ese mismo momento de que se estaba trabajando en avanzar en esa reconstrucción de los buques, hoy tenemos al Austral ya votado, salió del dique seco y ya está votado para volver al mar a investigar. La realidad es que había que empezar a pensar cómo la iniciativa Pampa Azul dejaba de ser algo que desde el inicio fue netamente de mar abierto, ¿no? Y la plataforma continental y de investigar nuestra plataforma, que le faltaba muchísima investigación. Claramente, si bien somos un país que tiene una trayectoria en investigación marina muy importante, la verdad es que hacía falta poner inversión muy grande, porque invertir en un buque que salga al mar son miles de dólares diarios, ¿sí? Era muy importante poder poner esto a funcionar, pero también había que integrar a la costa. Entonces este gobierno tomó la decisión, a partir de la decisión del presidente y del ministro en ese entonces, Alvareza, de que Pampa Azul también sea la costa. Y desde ese lugar se empezó a trabajar, por ejemplo, en la primera red de monitoreo, de monitoreo y de toma de muestras a nivel costero, a lo largo de todo el país, incluyendo la Antártida. ¿Sí? Se están instalando, ya se están comprando los equipos, y se van a instalar lo que se llama una red de redes, porque van a ser múltiples redes de monitoreo de diferentes variables, ¿no? Desde la temperatura, la salinidad, la contaminación, el oxígeno disuelto, todas variables que son importantísimas para conocer nuestro mar, para gestionar nuestro mar, para tomar decisiones, van a estar ubicadas en distintos puertos, ¿sí? Con equipos que van fondeados a 20 metros, se llaman landers, eso se fondea con un montón de sensores, y eso va a dar información permanentemente. Hoy sería necesario cablear eso, estamos trabajando con ARSAT, otra empresa del Estado, con nuestros satélites, para que todo esto se comunique de forma satelital y no haya necesidad de ningún cableado ni ninguna necesidad de logística donde haya que ir al lugar a descargar los datos. También sería algo muy engorroso. Hoy estamos resolviendo esto con tecnología local, con tecnología nacional, con nuestra capacidad ya instalada en términos de materia satelital, para ver la integración, ¿no? Estado-Estado. Esa red que va a llegar a la Antártida ya se está poniendo en marcha, como te decía, con equipamiento que está siendo adquirido y se está desarrollando en el país, esto vale la pena decirlo. La gente del IADO en Bahía Blanca está desarrollando, el IADO de alguna manera es nuestra NOAA, nuestro centro, digamos, de generación de tecnología para el mar, ¿sí? Estamos generando esas terminales, incluso terminales meteorológicas para tomar datos no solo del mar, sino de la atmósfera. La relación mar-atmósfera es muy importante para todo, para absolutamente todo, para entender cuándo un buque puede salir a pescar, o digamos, qué está pasando con las masas de agua y el calentamiento global, digo, ese tipo de cosas. Y la verdad es que esa es otra de las grandes tareas que nos estamos poniendo, que es trabajar articuladamente con la costa, con los municipios, con las provincias, ¿sí? Porque claramente es mucho más fácil salir al mar abierto donde no tenés problemas, salvo los problemas que tenemos con el Imperio Británico. El resto, digamos, es salir al mar, digamos, y eso sabemos hacerlo. El tema es qué pasa con las costas, con la producción, con los seres humanos. Y ahí estamos trabajando. Entonces, nuestra agenda tiene que ver con eso, con mejorar, con impactar realmente en los municipios costeros, en las provincias, digamos, del litoral atlántico, y de esa manera empezamos con incluso un trabajo muy fuerte y muy sostenido en formación de recursos humanos. Y para eso establecimos por primera vez también en el país un sistema de becas de grado donde vamos a orientar a estudiantes de distintas carreras, de sociología hasta ingeniería pesquera, que sería lo obvio, ¿sí? Pero va a haber sociólogos, ciencias de la educación, gente pensando el mar en todas las disciplinas que necesitamos para entender cabalmente nuestro mar y pensar este cambio cultural en todas las universidades del litoral atlántico. Hoy tenemos un sistema de becas que le permite a estudiantes de grado pensar en el mar, orientarlo hacia ese pensamiento, que se formen ya desde el grado, ¿sí? Para que después accedan al sistema de CONICET y demás en el posgrado, pero para el grado, digo, orientarlos, ayudarlos a hacer una carrera, digamos, de forma, digamos, que
que no necesiten trabajar, por ejemplo, para poder mejorar el rendimiento de su carrera, orientándose al mar para justamente transformar esta realidad. Claro, esto es algo de mediano y largo plazo, ¿no? Pero ya hay un sistema de becas que existía únicamente para la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, y que por una decisión de reparación histórica hoy están todas las universidades del litoral atlántico. Son 9 universidades en total hoy que tienen su sistema de becas actualmente en vigencia. Así te podría mencionar un montón de actividades que estamos desarrollando justamente para integrar el entorno marino, digamos, del mar abierto de la plataforma con lo continental. Hoy es 5, el 11 zarpa el Angelescu a la primera campaña importante respecto justamente de la iniciativa Pampa Azul del relanzamiento, al agujero azul, que es esta zona tan famosa por la pesca ilegal en algún punto, que se le achaca centralmente a China, ¿no? De la pesca del calamar en esa zona de la milla 201. Y digo ilegal entre comillas porque lo que se pesca por fuera de la milla 200 es perfectamente lícito. Lo que podemos decir es que no está reglamentada, no declarada, y un montón de otros problemas que puede haber respecto de esa pesca, pero no es ilegal. Ilegal es cuando cruzan y pescan de nuestro mar, de la milla 200 para adentro, y eso es muy menor respecto de la pesca general que se está dando en esa zona. Ese caladero no lo está, digamos, no nos está afectando tanto la pesca ilegal, la pesca dentro de la milla o de la zona económica exclusiva. Así que, nada, se están empezando de vuelta, a activar un montón de aristas de la Iniciativa Pampa Azul que se requerían y que necesariamente había que superar una etapa de reconstrucción. Esa etapa ya la superamos y estamos muy contentos de poder contar que se están dando múltiples actividades en todos los órdenes. Y aprovecho para dar el chivo que vamos a empezar con un ciclo de webinarios para que toda la gente del país pueda entender y ver lo que se está haciendo en Pampa Azul en todas sus dimensiones, incluso para la comunidad académica que no conoce del todo y que pueda verse interesada. Imagino antropólogos que están trabajando en otros temas vinculados quizá al continente, que digan, che, qué interesante, me gustaría trabajar la situación laboral de los fileteros, bueno, tener esa posibilidad de darles ¿no? Para nuestro país y para la iniciativa. Qué importante esto último que también estaba señalando, en realidad un montón de cuestiones de lo que venía desarrollando. Recuerdo, estamos hablando con Juan Sala, doctor en ciencias biológicas, investigador del CONICET, estamos hablando sobre el proyecto Pampa Azul, que como está contando Juan, es la ciencia a través del Estado, ¿no? Una política del Estado de saber y conocer nuestro mar, y esto que agregaba Juan también, toda la parte costera tan importante, además para desarrollar también la Patagonia, ¿no? Fundamental el Exacto, desarrollo de exacto, nuestra Patagonia, es exacto. fundamental. Juan, un montón de cuestiones de lo que venías recién contando que me parecen importantísimas para profundizar por lo menos algunos aspectos. A ver, Sí. salimos del ámbito, ¿no? Salimos del ámbito científico que conocen cuando uno le dice, bueno, vamos a investigar y se Claro, imaginan lo que van a hacer, ¿no? sí, Aquí tenemos un público muy amplio, ¿no? Desde sí, que se han enganchado por las entrevistas a combatientes de Malvinas, claro, estudiantes de la Universidad de Relaciones Internacionales, Ciencias sí, Políticas, otras carreras, combatientes de Malvinas. Bueno, es un público muy amplio. Y quien les habla también, además me voy a sumar también con ellos. A ver, cuando ustedes dicen, bueno, vamos a investigar, vamos a hacer un estudio, ¿qué es lo que se estudia? ¿Qué es lo que se analiza? bien. ¿A qué apuntan? Bien. El tema, digamos, la iniciativa Pampa Azul, cuando nace, identifica áreas geográficas prioritarias, ¿no? Entonces tenemos el Golfo San Jorge, que es el golfo que está comprendido por una mitad en la provincia de Chubut y la otra mitad en la provincia de Santa Cruz. Es un golfo con una importante e histórica, digamos, trayectoria en términos de extracción de hidrocarburos, en términos de lo que es esa cuenca hidrocarburífera, sobre todo inshore, digamos, ¿no? En el continente. Tuvo algunas experiencias offshore, se va a avanzar probablemente en el futuro en más experiencias offshore, pero básicamente es una cuenca petrolera donde se extrae y se transporta petróleo o gas. A la vez ese golfo es donde nace el frenesí por el langostino. El langostino empieza a ser pescado en esa zona, después se corre y hoy está distribuido en toda la plataforma continental, uno puede pescar el langostino en el límite del talud. Entonces, pero ahí es donde surge la pesquería más fuerte en términos de langostino. Entonces tenemos por un ejemplo de un golfo muy antropizado, con mucha actividad antrópica, que necesitamos conocer qué está pasando con todo lo que sería el socioecosistema, ¿no? La dimensión humana y la dimensión ambiental, biofísica del ecosistema. Entonces estudiamos desde las corrientes marinas,
que están asociadas a la productividad primaria, que significa qué pasa con las algas productoras de oxígeno y que son la base, como el pasto en el continente, la base de la cadena trófica. A partir de ahí aparece el zooplancton, que es comido por los primeros peces, por los peces más chicos y por los alevinos de peces grandes, y empieza toda la trama trófica a constituirse. Bueno, entender esa dinámica y qué pasa con esa dinámica versus las actividades antrópicas o los cambios, digamos, de más largo aliento, como puede ser el cambio climático, que ya sabemos está generando corrimientos en la distribución de especies, muchas de interés comercial, generan un montón de cuestiones. Por ejemplo, sabemos que el corrimiento, digamos, de las aguas cálidas hacia el sur está haciendo que especies que se pescan en Uruguay y en Brasil, que nosotros no pescamos, estén corriendo hacia nuestro mar, y eso puede incluso desatar un conflicto entre países, ¿no? Son especies que se pescan en Uruguay y en Brasil, que de repente no las van a encontrar más y las vamos a tener nosotros, que en términos de beneficio, digamos, a nivel de nación, decimos, mirá que bueno, ahora podemos pescar alguna especie que no... Pero la verdad es que va a ser, digamos, algo conflictivo respecto de nuestros hermanos, compatriotas que venían usando ese recurso. Entonces, hay un montón de cuestiones que son importantes trabajar y estudiar, y de vuelta integrándolas continentalmente. Así estamos trabajando también con Chile por primera vez en la historia, después de tantos conflictos bilaterales que hemos tenido desde la política, incluso ahora rememorando alguno con algún decreto respecto de nuestras áreas en el sur, por parte del presidente Piñera. La ciencia está plantada en colaborar, está plantada en campañas binacionales para entender la dinámica del Beagle, por ejemplo, un espacio súper rico de conexión entre los dos, digamos, los dos océanos, ¿no? El Pacífico y el Atlántico. Estamos trabajando de forma, digamos, digamos esto, ¿no? Relaciones internacionales, pero priorizando el Cono Sur primero, y después el Sur-Sur, la relación Sur-Sur, ¿no? Trabajar con Sudáfrica, establecer cooperaciones con países de nuestro sur que les aprieta el zapato en el mismo lugar, ¿no? Esto no quiere decir no trabajar con los países de potencia como Alemania, Canadá, Estados Unidos, porque realmente son los que nos permiten también ver cuál es el estado del arte en materia de investigación marina. Pero la realidad es que el hincapié que está haciendo este gobierno, sobre todo por una mirada de la Cancillería, es pensar el Cono Sur primero, el continente, digamos, después, nuestra Suramérica, y después trabajar el sur-sur, el eje sur-sur, ¿no? Pero después tenemos, por ejemplo, Pampa Azul también es que haya un espacio donde la Cancillería de nuestro país diga la pesca ilegal, porque ahí sí la consideramos ilegal, con los permisos otorgados por el gobierno ilegítimo de las Islas Malvinas, ¿sí? Que realmente están depredando, porque son múltiples y a ellos no les interesa la conservación del recurso porque están usurpando ese territorio, no les importa si eso en el largo plazo se mantiene, ¿sí? Básicamente agotan los recursos y de última se irán como buen país colonial que son. La realidad es que nuestro país hoy está por primera vez mandando multas por no reconocer los permisos que da este gobierno ilegítimo digamos, de las Malvinas a las empresas, a las casas matrices de las empresas de pesca que pagan esos permisos. Porque de esa manera uno puede desalentar, porque eso se va a judicializar, ¿sí? Probablemente llegando hasta la Haya, pero la realidad es que esa judicialización, esa molestia a la empresa, probablemente la desaliente a pagar esos permisos. Y venga, última, si quiere, digamos, formar parte, digamos, del aprovechamiento de los recursos marinos, de la plataforma continental argentina, que venga a hablar con nosotros, con nuestro país, y venga a ver qué permisos y qué tipo de pesca quiere realizar y de qué manera. Pero digo, es muy importante porque estamos en el, digamos, y esto, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo abordamos la cuestión de la soberanía respecto de nuestras islas, ¿no? Y bueno, la abordamos entendiendo cómo funciona, cómo mantener en el largo plazo esos ecosistemas, y de esa manera ejerciendo la soberanía, no declamándola, no solicitándola porque nos corresponde, ¿no? Digo, llenemos de contenido soberano nuestro mar, digamos, y esto nos genera problemas con los buques, por ejemplo. Necesitamos hacer una campaña a otra área geográfica prioritaria que son las islas subantárticas, ¿no? Nuestras islas, todas las islas Sandwich, todas nuestras islas que están de alguna manera hoy siendo, digamos, usurpadas. La verdad es que no podemos salir con el Irizar, que sería el buque, digamos, sin lugar a dudas más óptimo para recorrer esos mares, porque es un buque militar. Entonces tenemos un problema, digo, del orden digamos, de la política para hacer ciencia. Entonces tenemos que ir con un buque de investigación, probablemente un buque del INIDEP, que se llaman de investigación pesquera, para poder no tener problemas. Digo, entonces, fíjense la complejidad. Pero volviendo a tu pregunta, lo que necesitamos conocer es justamente en esas áreas de mayor riqueza, que a su vez se interconectan, el mar es mucho más interconectado que el continente, que ya se interconecta. Digo, vamos analizando las múltiples capas de información, como te decía, desde la geología hasta las actividades humanas, ¿no? Pasando por toda la trama trófica y todas las interrelaciones, para entender de qué manera tomar decisiones que nos permitan hacerlo
sustentablemente, tanto en términos ambientales como en económicos y sociales. Digo. Tenemos que poder entender que una compensación que se puede dar entre la actividad pesquera y la actividad energética, ¿no? Que todo el tiempo aparece, digo, las tensiones, ¿no? Entre la producción pesquera y la prospección offshore, que requiere, por ejemplo, hoy de bombas mandando zumbidos para pegar en el fondo y saber qué hay abajo. Bueno, eso genera problemas en la pesca. Bueno, ¿cómo hacemos para minimizar eso y poder generar las dos cosas? Que no haya o pesca o explotación, hidrocarburífera. Entonces, eso se puede hacer. Y eso no hay nada mejor que un ágora, un espacio de diálogo donde todos los ministerios se junten y digan, bueno, acá no vamos a explorar porque está este valor altísimo de la conservación y de las especies, vamos a explorar por acá. Digo, ordenar el territorio marino. Básicamente, ese es el espíritu central, lo que está detrás de Pampa Azul. Qué importante esto que está resaltando Juan Sala, doctor en ciencias biológicas, investigador del CONICET, que nos está hablando sobre el proyecto Pampa Azul, esto de ordenar y saber qué pasa en el mar para también algo que es fundamental, Juan, que es el desarrollo del mar, ¿no? Desarrollo. Esto Sí, que con vos lo hemos conversado un montón de veces, sí, este programa es como una de sus banderas, somos un país sí, marítimo y tenemos sí, que empezar a mirar y a desarrollar nuestro mar con todo lo que eso genera por un montón sí. de cuestiones. Juan, recién hacías, me quiero meter en eso porque me parece central, este programa se llama Malvinas, Causa Central, y hablabas justamente sobre lo que pasa en el territorio usurpado por los británicos, ¿no? Eso lo de que se están enviando multas a las empresas que compran licencias ilegales Claro. británicas, algo fundamental, central. Y en ese sector, ¿cómo desarrollan ustedes la ciencia, entendiendo que, digamos, si, digamos, no me quiero meter en cuestiones de cancillería, de si mandan un buque Claro, ahí, ¿no? En cosas complejas, pero ustedes como científicos, ¿no? Sacando, porque en todo caso eso lo tendría que ordenar Cancillería, esto le explicamos claro, a quien nos está escuchando, si, por ejemplo, quieren mandar un buque cerca de las costas de Malvinas, eso tiene que ser una orden de Cancillería. exacto. Pero ustedes desde la ciencia, ¿cómo cranean, cómo piensan hacer todo un laburo alrededor de esa zona? Y es muchísimo más complejo, básicamente, porque nos impide, digamos, tener esa conexión natural que tenemos con las islas, en el sentido más amplio natural, ¿no? Especies que reproducen en nuestra costa y reproducen en Malvinas, hay flujo génico, digo, hay especies, hablo de pingüino de Magallanes, que lo tenemos en las dos costas, y que es indistinguible la subpoblación de Malvinas con la nuestra, digo, son lo mismo, digo, ¿no? Podrían no ser, podrían estar separándose por la distancia y demás, pero claramente no lo son. Y de la misma manera podemos hablar de aves y de mamíferos marinos, elefantes marinos equipados con transmisores satelitales con los cuales sabemos a dónde van, qué hacen debajo del agua y demás, terminan apostándose a descansar y a pasar unos días en las Malvinas y viceversa, digo. Entonces, esa conectividad que nosotros la podemos de alguna manera trabajar e inferir y deducir a partir, y más allá de que uno es intuitivo, ¿no? Digo, pero digamos, incluso si uno mira lo que es la batimetría de nuestra plataforma, digamos, no hay discusión. Digamos, la realidad es que se nos complica muchísimo por este conflicto. Entonces se terminan haciendo arreglos, parchando para no entrar a una zona de exclusión, para no acercarnos de más. Sin embargo, termina pasando, y esto es muy irónico, lo que voy a contar probablemente ya lo conozcan, pero fue irónico en un sentido choto, porque es un buque como el deseado, un buque viejo del CONICET, que con sus problemas, sale a investigar, se le genera, en la zona austral de nuestro mar, de nuestra plataforma continental, se le genera un problema de hélice y termina derivando y termina siendo rescatado, entre comillas, por digamos, los usurpadores de las Islas Malvinas, dándonos la posibilidad de alguna manera digamos, de casi un salvataje, pero justamente, pero desde un lugar donde, bueno, lo salvamos porque es humanitario, pero váyanse de acá, digo, este es nuestro territorio, salgan de acá. Entonces, porque básicamente también es un buque de la Armada, es un ARA, el ARA Puerto Deseado. Entonces, era muy problemático, pero bueno, digamos, nuestro buque terminó derivando hasta hacia las islas. Entonces, nuestros investigadores que estaban ahí arriba tuvieron la suerte de conocer las islas, pero en este contexto, digo, ¿no? Digo, y ahí te das cuenta de, digamos, lo triste que es para una comunidad científica que trabaja en estos temas no poder tener justamente esa comunicación, digo, ¿no? Es como muy triste. Nos enteramos ahora de un trabajo que sale en una super revista
que aparentemente habrían ido nuestros yaganes mucho antes que lleguen los europeos a las islas. Un trabajo bastante esforzado, aparentemente investigadores del CADIC en antropología también, digamos, analizando la misma información, dicen, acá no hay forma digamos, de corroborar esto, pero y claro, imagínate qué importante, qué interesante podría ser para nuestros antropólogos poder ir a dar cuenta si eso realmente es así o no en nuestro territorio, digamos, cuál es la realidad, la veracidad de que nuestros pueblos originarios habitaron, vivieron o utilizaron, aunque sea temporalmente, las islas, y no esperar que un equipo norteamericano y británico nos vengan a decir que hubo en ese lugar. Es realmente muy triste. Entonces, nada, no la rebuscamos, pero la realidad es que es como decís vos, está atravesado por todo el conflicto y por lo que Cancillería nos permite, básicamente. Ustedes saben que si un investigador de la Argentina hoy va a trabajar invitado por un británico, supónganse que la colaboración en ciencia es muy común, trabajar a las Islas Malvinas, de hecho sucede esto que voy a contar, y entra a las islas, le ponen un sello en el pasaporte. Y eso, ¿qué hacen digamos, el gobierno británico? Lo lleva a las negociaciones en la ONU como justificación de que asumimos la soberanía que ellos digamos, dicen tener sobre las islas. Entonces, ningún investigador que entienda el conflicto y que entienda la importancia de la soberanía debería permitir digamos, que eso suceda, que le pongan un sello para entrar a las islas, ¿no? Entonces, claramente Cancillería no nos permite hacerlo, digamos, ¿no? Pero claro, digamos, a veces sucede que hay investigadores que están cooperando con investigadores británicos y terminan yendo a trabajar, vamos a decir, con pingüinos y les sellan el pasaporte. Están entrando al territorio británico. Y eso es malísimo para digamos, nuestra lucha de soberanía en el plano de lo internacional. Esto es lo que nosotros tenemos que ver, que por un lado nos genera una dificultad para la investigación, pero por otro lado tenemos que pensar en el bien de la soberanía y de nuestro reclamo, ¿no? Estamos hablando con Juan Sala. Qué importante esto que nos estás contando, Juan, saber lo que pasa también en la ciencia, sobre todo pensando, como lo hacen ustedes, una ciencia para el pueblo argentino, latinoamericano, una ciencia soberana, y todas estas cosas la tienen que estar pensando, laburando constantemente, y es muy importante también conocer las situaciones de lo que están viviendo, ¿no? Y además con lo que contabas del buque de Lara Puerto Deseado, cuando tuvieron que ser rescatado, Sí. también la necesidad de tener una armada que Exacto. sea la que pueda, digamos, la que pueda actuar en esas Asistir. situaciones. Por eso es Bien. tan importante tomar conciencia que somos un país marítimo. Exacto. Juan, algo, ¿sabés que recién te escuchaba sobre, se me volvió a la cabeza, sobre los pingüinos? Mira, lo tendría que haber laburado un poco antes, pero fue porque te estaba escuchando. Sabes que tengo un libro justamente de un biólogo, creo que él es canadiense, que vivía en Malvinas y empezó a Ajá. investigar toda la cuestión de los pingüinos, cómo los pingüinos, cada vez hay menos pingüinos por la pesca, por todo eso, y empezó a ser perseguido por justamente la Falkland Island Company Ah, y mirá. el monopolio que hay en Malvinas, y él se vino a vivir al continente Ah, mirá. y publicó un libro. Después te voy a sacar la foto y te la voy a enviar, Juan. Sí, sí. Pero ven todo eso que a raíz de la pesca que se está, ustedes, la ciencia nacional, la pesca que Sí. hacen los británicos está afectando fuertemente a la ecología. Sí, sí, totalmente, totalmente. Justamente, pero porque a diferencia nuestra, y más allá de la historia que tienen ahí, que siempre fue una historia de extractivismo, o sea, es la colonia para la extracción, no es la colonia para la sustentación, para el desarrollo local. Digo, es netamente un enclave colonial, como fueron todos, donde se extraían recursos primarios para mandar a los países potencia, ¿no? Entonces, eso en Malvinas está expresado en la máxima potencia, digo, y lo único que hace es profundizar, más allá del desarrollo bélico del posicionamiento geopolítico que tiene, que también es otra arista importantísima del problema, la cuestión de la extracción de recursos de todo tipo, pesqueros, energéticos y demás, está pensada en clave maximización de la tasa de obtención de los recursos. Digamos, no están pensando en una sustentabilidad que garantice el desarrollo Kelper, el desarrollo de la Gran Bretaña, no. Entonces, ahí es donde vemos un problema, porque nosotros no gestionamos nuestros recursos así. Vamos, Argentina puede tener muchos problemas, pero por ejemplo, en los aspectos pesqueros,
la realidad es que Argentina ha hecho, digamos, aprendió mucho de lo que pasó en la fines de los 90, principios de los 2000 con el caso de la merluza, y hoy tiene un manejo de los recursos pesqueros muy bueno, muy sólido, digamos, donde tiene a todo el sistema científico trabajando para generar mejoras permanentes en artes de pesca para que sean más selectivas, y no haya bycatch, que es la pesca incidental de otras especies acompañantes que no las necesitamos, que son, por ejemplo, pingüinos, no solo otras especies de peces. Digo, si yo pesco merluza en el mismo lugar donde los pingüinos comen merluza, y me voy a llevar pingüino, claramente. Entonces, eso, digamos, nosotros lo sabemos. En cambio, nuestra contraparte británica en ese mismo territorio, y digamos, usurpando nuestros recursos ecosistémicos a nivel zona económica exclusiva, lo que están haciendo es maximizar la tasa y le da lo mismo si pescan o no pescan pingüinos. Entonces, ahí es donde hay una diferencia radical. Por eso nosotros hacemos tanto hincapié en su capacidad de exterminio y en su incapacidad de tomar seriamente el uso de esos recursos. Ellos pueden dar tantas licencias como sean capaces de vender, nosotros no. ¿Se entiende? Nosotros tenemos una comprensión de cuáles son nuestros límites biofísicos, ecológicos, en ese sentido. Entonces, ahí donde hay una disparidad enorme, y es parte justamente de terminar de entender todo esto de la mejor manera, nos va a permitir tener mucha más solidez a la hora de seguir generando las instancias de discusión internacional para recuperar nuestra soberanía de las islas, claramente. Juan, cuando hablábamos el año pasado por el relanzamiento del proyecto Pampa Azul, ahí te preguntábamos sobre si incluía la Antártida. Ahí habías Sí, resaltado claro. que era algo que sí que iban a laburar fuertemente. Has Completamente novedoso. Sí, sí, claro, sí. Sí, y has mencionado que ya lo están trabajando. Quiero que sí. profundizar sobre Antártida Dale, porque me parece dale, central. dale, dale. Dale, mirá, por un lado, como te decía, esta red de redes, la red más grande de la red de redes se llama Red Roma, es una red de observación y monitoreo marino que la adopta de alguna manera CONICET, digamos, una red que la toma CONICET como propia, pero es del sistema científico en general, y ahí está el Servicio de Geografía Naval, está el INIDEP, digo, hay un montón de instituciones que forman parte de Roma, pero de alguna manera institucionalmente la termina adoptando el CONICET, y forma parte de este sistema de redes que Pampa Azul está articulando y financiando, ¿no? Bueno, el nodo más austral, el primero, porque va a haber otro en la Antártida, es en la base Carlini, y como te decía, va a ser un lander, una estructura, como si fuera un trípode que va fondeado y que tiene múltiples sensores. Y eso nos va a permitir conocer a lo largo de todo el gradiente de nuestro continente americano y antártico, todo, digamos, una franja latitudinal de variables medidas las mismas en todos lados y en el mismo momento, y poder comparar y ver justamente cambios en el largo plazo. Esto es sumamente importante para integrar nuestros territorios en términos científicos y después obviamente en términos de soberanía. Pero además se está trabajando, así como ustedes saben probablemente que hubo una convocatoria, que fue la primera vez en la historia que Pampa Azul abre una convocatoria de financiamiento de proyectos, tanto de investigación orientada, o sea, no podía hacer ciencia básica sin un para qué muy claro, digo, ¿no? Porque para eso ya hay otras convocatorias muy importantes y muy beneficiosas. Acá había que orientar a respuestas concretas, a problemas socioambientales concretos vinculados al mar. Bueno, se financiaron esos proyectos, pero también se financiaron de desarrollo tecnológico, ¿no? Para desarrollar fierros vinculados a la energía, boyas, lo que se les ocurra, drones, ¿no? Estamos buscando desarrollos nacionales para estudiar, entender, monitorear nuestro mar. Entonces, por otro lado, se financia eso, y ahora lo que vamos a hacer, y bueno, y después una tercera línea más chica que era para procesar muestras que, digamos, justamente por la parálisis del sistema científico de la etapa macrista, se acumularon muestras tanto de campañas oceanográficas como de campañas de campo que no están pudiendo ser procesadas, análisis genéticos, cosas que son caras y que no había fondos para poder, entonces está todo congelado. Entonces, para poner a disponibilidad del sistema científico esa información, se va a financiar esos fondos específicos de procesamiento. Pero también queremos hacer, y esto es lo que viene ahora, ¿no? Esto era para todo el mar argentino, ahora vamos a hacer una convocatoria muy parecida, enfocada a la Antártida. Con lo cual, lo que vamos a hacer es potenciar el desarrollo del Instituto Antártico. El Instituto Antártico es histórico, es muy potente, pero claro, necesita apoyo del sistema científico. Hay investigadores que trabajan en temas que perfectamente podrían estar acompañando las líneas de investigación prioritarias del Instituto Antártico, que digamos, no cooperan únicamente por falta de recursos. Entonces, digamos, hoy abrimos una convocatoria, que probablemente sea este verano, digamos, para tenerla abierta hasta marzo o abril, y poder pensar justamente cómo nuestro sistema científico maduro, porque hay que decirlo,
digamos, se vio perfectamente con la pandemia, digamos, y ahora con los proyectos que la convocatoria que les cuento, también vimos que enseguida entendió la comunidad que queríamos algo orientado, que no era conocer, no sé, si pierde una patita la estrella de mar, cuánto tarda en crecerle, necesitamos conocer problemas concretos. Eso lo entendieron. Bueno, queremos lo mismo para la Antártida ahora. Entonces, con el subsecretario de Coordinación Institucional, Pablo Núñez, estamos trabajando en esta nueva convocatoria que va a ser para fortalecer el desarrollo de investigación en la Antártida y la cooperación con el Instituto Antártico Histórico que creó Perón y que tantas alegrías nos da en términos de lo que significa conocer nuestra Antártida, mejor y antes que ningún otro país, ¿no? Digo, eso es algo que vale la pena destacar. Es fundamental la ciencia argentina en la Antártida porque además estamos a niveles históricos a nada de lo que es el Tratado Antártico, la finalización o que, bueno, ahí vamos Totalmente, eso se viene galopando, sí. por eso. Sí. Entonces es fundamental ahí que ustedes, que son la ciencia, es decir, son los representantes del pueblo argentino, estén Totalmente. ahí desarrollando nuestro sector antártico. Juan, lo último, porque quiero que me corrijas o me expliques, lo que pasa a veces, el mar no creo que va por afuera de lo que es el proyecto Pampa Azul, pero vos como estás muy metido en el tema me vas a poder aclarar esta situación. Estoy viendo últimamente que se están declarando muchas zonas de nuestro mar como reserva. Sí. Sí. Yo a veces, y acá va la pregunta, y ahí es donde quiero esa aclaración, a veces como que me preocupa un poco en el sentido de, parece que estamos siendo un reservorio del mundo, de nuestro mar, y no lo estamos desarrollando inteligentemente a través de la ciencia, cuidando la ecología, pero que lo podamos desarrollar. Aclárame un poco esto, por favor, de lo que pasa. Buenísimo, me tiraste un centro espectacular para meterme con un tema que incluso lo investigo, digamos. Entonces es parte de mis objetos de estudio, básicamente. Lo que vos mencionás se llaman áreas marinas protegidas. Argentina tiene solamente oceánicas, tiene 3, y en realidad, si pensamos estrictamente, son 2. Una es el Banco Namuncurá-Gurdu, que es la primera área marina protegida oceánica. Estamos hablando de áreas oceánicas, ¿no? En el mar abierto. Porque después tenemos las costero marinas, que tenemos muchas, ahí sí tenemos mucha costa, pero con franjitas de mar muy chiquititas. La verdad es que, en términos del mar, protegen poco, protegen más lo que pasa en tierra, colonias de aves, mamíferos, etc. No son menores, ¿no? Pero digo, no son de conservación marina estricta. Bueno, las áreas marinas protegidas es un esquema de conservación histórico a nivel mundial. Como decís vos, están en esa tensión entre, digamos, prohibir y impedir el desarrollo y generar espacios de buenas prácticas, ¿no? Lo contrario a impedir, ¿no? Digamos, esa es la tensión en la que se mueven las áreas marinas protegidas, pero también se mueven los parques nacionales, digo, se mueven las reservas continentales. Es la mirada histórica, ¿no? La hegemónica respecto a las áreas protegidas marinas o continentales es no se toca, se saca. Hoy está viviendo un juicio una ONG internacional que es WWF, la del Panda, creo que la conocemos todos, porque en algún momento vestíamos remeras, nos instalaron que eso era importante, y digamos, salven a los pandas, ¿no? Y esas ONGs están teniendo problemas, incluso donde tienen que ir a declarar, por primera vez en la historia, al Congreso de Estados Unidos, por problemas digamos, de derechos humanos. Justamente por su capacidad de incidir en países africanos, sudafricanos, sudamericanos y demás, en situaciones de exclusión, donde los humanos son vistos como molestos, humanos, digamos, estamos hablando de pueblos originarios, que subsisten adentro de los territorios y que garantizan la conservación de esos territorios, se los saca, ¿no? Y se los elimina del territorio para la conservación, ¿no? Esto es muy parecido con las áreas marinas, digamos, se llaman no-take, donde no se puede hacer nada. Entonces, claramente ese es su problema. Y ese es un tipo de mirada sobre la gestión de los territorios marinos que este gobierno no acompaña. Entonces, ¿y qué pasa? Lo que sí se ve, y eso es interesante decirlo, es que con áreas marinas protegidas de gestión justamente participativa y acordada con los actores para que, por ejemplo, haya momentos donde se pueda pescar, momentos donde no se pueda pescar, zona donde se pueda pescar, zona donde no se pueda pescar, todas esas decisiones sean acordadas. ¿Y acordadas por qué? Porque sabemos, y esto sí lo sabemos, que esas áreas funcionan, cuando funcionan bien, como generadores, como fuentes de riqueza biodiversa, ya de biodiversidad, para alimentar lo que está por afuera. Entonces es como si yo tuviera un espacio donde tengo, vamos a decir así, una surgencia de agua,
que alimenta un territorio productivo que está por fuera de esa surgencia de agua. ¿Se entiende? O sea, yo tengo un pozo natural de donde sale agua fresca que derrama. Ahí justo se congeló la imagen, estamos grabando a través de Zoom con Juan Sala, donde derrama estaba diciendo Juan y se congeló. Juan Sala es doctor en ciencias biológicas, investigador del CONICET. Estoy esperando a ver si se recupera la señal. Estas nuevas formas de grabar en las cuales nos hemos acostumbrado, además también la estoy, se ha cortado definitivamente. Vamos a ver si Juan se vuelve a conectar. Aguardamos unos instantes, mientras también voy mirando el celular. Juan nos está contando sobre algo que es muy importante, que es justamente sobre el proyecto Pampa Azul y lo que se está trabajando desde el Estado Nacional. Ahí se está conectando nuevamente Juan, ahí estás nuevamente conectado, Juan. Juan, justo ahí cuando decías, estás en silencio, cuando estabas explicando la parte que se derrama, ahí fue cuando se congeló. Bien, lo que quería decir es, así con un ejemplo pavo que doy en el continente, esto sucede en el mar, digamos. Si nosotros garantizamos que los espacios más ricos en biodiversidad, más importantes en generación de beneficios, ¿no? Que incluso son beneficios para el ecosistema todo, pero también para la capacidad productiva humana, ¿no? Entonces, se los conserva, eso genera riqueza en toda la plataforma continental, en toda nuestra zona económica exclusiva. Entonces, una red de áreas marinas protegidas con esta mirada que no sea tan restrictiva, ¿no? Donde no se pueda hacer nada, y donde se piense la conectividad, porque como te decía antes, el mar está hiperconectado, las especies no saben dónde empieza y dónde termina, como puede pasar incluso en cuencas hídricas en el continente, digamos. No está tan parcializado incluso en términos de paisaje, ¿no? Ahí hay una unidad vinculada a la tridimensionalidad del mar que es, digamos, podría ser solo equiparable con las aves, que pueden trasladarse de un lado al otro, pero hay especies que tienen barreras, especies terrestres que tienen barreras geográficas naturales. Bueno, acá no pasa. Entonces, eso hace que el mar tenga otra particularidad, que es la conectividad. Y esa conectividad es lo que hay que garantizar en un sistema de áreas marinas protegidas para que esos beneficios de preservar espacios donde, de vuelta, no es que no pueda haber actividades, es que hay actividades que están digamos, definidas como imposibles de ser realizadas en esas áreas en particulares, otras que se pueden hacer con cuidado, otras que se pueden hacer temporalmente. Es organizar el territorio de esa manera, garantizamos que gracias a la conectividad genere mejoras para todo el sistema, para toda la plataforma. Entonces, eso es lo que se está buscando a través de, por ejemplo, las investigaciones de Pampa Azul, generar esa red de áreas marinas protegidas, que de vuelta, ahora están dando vuelta, y ahí donde quiero hacer un hincapié cortito, hay que estudiar mucho de dónde vienen los proyectos. Hay proyectos de áreas marinas protegidas que nacen de las ONGs, se los acercan a políticos que no conocen del tema, y los políticos los traen. ¿Y de dónde salen esas ONGs? ¿Qué intereses tienen? Y si son ONGs internacionales, son think tanks de interacción y de impedir desarrollo en los países, digamos, como los nuestros, como los países latinoamericanos, ¿no? Esto ya lo sabe clarísimamente Evo Morales o el propio Correa cuando echa al USAID. ¿Quién financia a las ONGs internacionales? Hoy principalmente la USAID. Ya no son donors, no es millonarios con ganas de ayudar a la naturaleza. Es la USAID, es la Agencia de Desarrollo Norteamericana, la que pone la mayor parte de los fondos. ¿Y para qué? Y para generar justamente capacidad de incidir a través de algo que todos ven como positivo en el desarrollo de las naciones, ¿no? De no permitir. Entonces, si yo te digo que una ONG viene a decir que la mitad del mar argentino hay que protegerla, sin capacidad de explotación del fondo, por ende no podemos hacer ni minería, que hay capacidad de minería, no se imaginen minería enchastradora, es sacar digamos, sustrato, digamos, ¿no? Se puede desarrollar una minería de ese tipo. Incluso hidrocarburos, ¿no? De forma bien hecha, como se puede hacer y se está haciendo en el mundo. Pero todo eso queda impedido porque una ONG viene a presentar un proyecto y nuestros políticos lo compran acríticamente. Lo mismo con la pesca. Entonces, digo, ahí es donde entra tu preocupación, que la ves perfectamente por entender la geopolítica, y es donde nosotros no podemos aceptar esa regla de juego. Esto tiene que ser desarrollado por nuestro país, con nuestros investigadores, que les decía, están maduros para generar los mejores proyectos de ley que entiendan lo que les expliqué recién, la capacidad de conectividad, qué actividades se pueden hacer y en qué momento del año. Todo esto hoy lo tenemos.
Entonces, y lo tenemos que profundizar. Entonces, no podemos aceptar que vengan con propuestas escritas en inglés y traducidas después para decirnos lo que hay que hacer con nuestro mar. Esto es lo que no podemos permitir, digamos. Qué bueno esta aclaración y en realidad también esta enseñanza que nos da Juan sobre esto nos parece fundamental, así que espectacular poder entender y qué importante también, por eso hay que defender el proyecto Pampa Azul, por eso hay que defender a los científicos y científicas como Juan Sala, digo, la comunidad en general tenemos que conocer lo que están haciendo para también defenderlo porque la Sin verdad duda. que todo lo que venís contando, Juan, es fundamental. Juan, Sí, y sí, no, y esto breve, digamos, esto se defiende también el 14 de noviembre, digo, ¿no? El tipo de elección que hagamos y la composición de las cámaras va a permitir que, por ejemplo, el proyecto de ley que les decía, para generar áreas marinas protegidas, se discutan en términos soberanos, y no, como sabemos que hay gobiernos que entregan y no les interesa y dijeron, las Malvinas se las podemos dar, total, ¿para qué las queremos? Entonces, digo, ahí está reflejado también, no es, digo, porque también se protege nuestro territorio y a los científicos el 14 yendo a votar y votando bien, votando a conciencia, ¿no? Digo, para entender cómo se van a componer las cámaras que van a permitir que haya un tipo de modelo de país u otro, ¿no? Es importante. sí, fundamental. Y le agrego a eso, recordemos, porque aquí lo hemos desarrollado mucho, el Forador y Duncan es la hoja de ruta para el Bueno, Atlántico Sur ahí va, de ahí parte va. del partido político opositor más importante, entre comillas, podemos Exacto. llamarlo de alguna manera. Bueno, esa es su hoja de Sí. ruta. Sí. Juan, lo último, algo que no te haya preguntado, de desconocimiento, algo que quieras aclarar. No, algo importante respecto a esto, ¿cuál es la nueva imagen que queremos de Pampa Azul? Que no es el buque pegándole a las olas en el medio de la plataforma únicamente, ¿no? Ese buque de investigación con olas, con albatros que pasan, que es hermoso, son imágenes de una otredad impresionante, ¿no? Ningún ciudadano argentino, o la minoría, muy poquitos, vivieron algo así o conocen cómo funciona. Claro, eso es muy impresionante. Pero también hay realidades como la que hoy tenemos en la costa de la península de Valdés, donde hay un grupo de pescadores artesanales que no puede acceder a su medio de subsistencia histórico de 200 años de familias que van generando cada vez mejoras en el sistema, digamos, que utilizan para subsistir, porque esto hay que decirlo, hay seres humanos que generan mejoras en los sistemas biológicos, no al revés, digo, hay justamente por un buen entendimiento de en qué momento pescar, cómo pescar, con qué práctica y demás, generan mejoras, enriquecen el ecosistema, de todo, porque si no es siempre como que el humano es siempre malo. Entonces, eso hoy está siendo impedido por un privado dueño de un campo que metió una zanja de 2 metros de profundidad para que los pescadores no puedan entrar a la costa. Digo, esto está pasando hoy en Argentina. Gente que se cree dueña de la costa, de la cual por constitución no es dueña, ¿sí? Y no permite el acceso a una práctica histórica que se lleva en armonía con el ambiente, donde familias que viven, como te decía, quizás hasta 200 años atrás, familias que van compartiendo su legado respecto a la pesca artesanal y no lo podemos, no se puede desarrollar. ¿Y qué está pasando? Está en camino a la extinción. La pesca artesanal y el variado costero que da la variedad de peces que podemos conseguir en las pescaderías, porque si no serían 2 especies, merluza y langostino, ¿sí? La verdad es que, por ejemplo, el lenguado, ¿no? Si comemos lenguado, si a alguien le gusta el lenguado se debe al variado costero. El variado costero está desapareciendo. Entonces, digo, Pampa Azul necesita enfocar sus naves en salvar estos procesos, en detener el deterioro de los monocultivos, le digo yo, ¿no? Digo, así como estuvo la soja y sigue siendo hoy el monocultivo de soja hegemónico en nuestras pampa verde, no podemos permitir que de la merluza pasemos al langostino sin capacidad de entender que hay que generar resiliencia en el sistema diversificando la matriz productiva pesquera, ¿no? Entonces, claro, digamos, quizás algún empresario me escuche y me dice, no, pero sí hay, y claro, pero ¿cuál es la tendencia? ¿Cuál es la hegemonía ahí? La hegemonía ahora es el langostino. Entonces, bueno, hay que ver cómo generamos, cómo propiciamos los mecanismos para que la pesca se diversifique, genere mayor valor agregado, mayor capacidad de trabajo. Digo, hay países como Sudáfrica que emplean al 50% de su gente a partir de la pesca artesanal y de pequeña escala. Entonces digo, estamos hablando de una fuente de trabajo genuino inmensa, inmensa, que no la estamos aprovechando. Entonces, a mí me obsesiona generar cambios en ese sentido, que Argentina sea potencia en consumo de pescado. Hoy el 10% queda en el país, el 90% se va sin procesar casi. Digo, no puede ser que Argentina no tenga un plan como hizo Cristina con el cerdo, donde de repente se desató un consumo de cerdo en el país brutal.
y somos productores de cerdo y por eso hay países que confían en la producción de cerdo de Argentina. Porque hubo un plan que dijo, basta, todo bien con la vaca, pero también se puede consumir cerdo. Bueno, lo mismo tenemos que hacer con el pescado. Porque no puede ser que un pibe de San Antonio Este o de Puerto San Julián o de Puerto Deseado no esté comiendo pescado y esté pasando hambre. Si lo sacan de sus puertos, esto hay que resolverlo ya. Esto hay que resolverlo ya. Entonces, a mí me desvela pensar en cómo llegar desde Pampa Azul a eso, y ahí estamos trabajando. Eso es lo último que quería mencionar. Es un trabajo mucho más largo, mucho más difícil, porque se mete toda la relación digamos, de las relaciones humanas. Ya no es el mar abierto cuidándonos de no hundirnos, sino es trabajando con los actores locales, con los políticos locales. Es mucho más complejo, pero bueno, ahí vamos. Por eso tiene que ser algo de largo plazo. Esto tiene que ser algo que transforme la realidad de nuestro país. Qué bueno, Juan, todo lo que resaltás, qué buen cierre también, así que agradecerte por este rato que nos has dado, también la predisposición para siempre que poder entrevistar y conocer a la ciencia y también transmitirte el orgullo que tenemos de ustedes, los científicos y científicas argentinas. Nos parece soberanía pura, así que a defenderla a pleno, pero para eso también necesitamos conocerlos de lo que están laburando y ese es nuestro aporte. Así que muchísimas gracias. Eso quería decir, Juan. Digamos, nosotros todo lo que hacemos sin ustedes, digamos, ayudándonos a comunicar, no tiene ningún sentido, porque digamos, eso queda digamos, en algunos reductos muy pequeños donde se puede digamos, ver rápidamente esto que está pasando, pero si no lo podemos comunicar, la sociedad no se lo apropia y no lo defiende. Entonces necesitamos de más comunicación de todo esto, así que te lo agradezco mucho. No, por favor, pero y en serio, es un orgullo muy grande lo que están haciendo, así que lo vamos a defender como corresponde. Juan, te libero que estás a pleno. Juan Sala, doctor en Ciencias Biológicas, investigador del CONICET y asesor del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, pasó por Malvinas Causa Central.